Bueno, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la casa de Ezequiel Martínez Estrada y en esta ocasión nos convoca recibir al doctor Jorge Dubati, que tenemos la fortuna de poderlo recibir presencialmente en la Fundación Ezequiel Martínez Estrada. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Nos complace mucho su presencia y les voy a hacer una presentación del doctor Jorge Dubati. Es doctor, área de Historia y Teoría de las Artes por la Universidad Nacional de Buenos Aires, Premio Academia Argentina de Letras al Mejor Egresado 1989 de la UBA. Es catedrático titular regular de Historia del Teatro Universal, Historia del Teatro 2, Carrera de Artes UBA, y profesor titular interino de Teoría y Análisis del Teatro. Es director por concurso público del Instituto de Artes del Espectáculo, Dr. Raúl Castañino, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Dirige el proyecto de investigación titulado Historia Comparada de los espectadores de teatro en Buenos Aires, 1901-1914. Fundó y dirige desde 2001 la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Ha contribuido a abrir 92 escuelas de espectadores en diversos países. Entre 2021 y 2023 se desempeñó como subdirector del Teatro Nacional Cervantes. Desde 2023 es académico de número de la Academia Argentina de Letras, Sillón Ventura de la Vega, y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Co-coordina el Diplomado Internacional de Creación e Investigación Escénica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Integra la Comisión de Seguimiento del Doctorado en Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Entre sus libros figuran Filosofía del Teatro 1, 2 y 3, Teatro y Territorialidad, Estudios de Teatro Argentino, Europeo y Comparado, 100 preguntas sobre el acontecimiento teatral y otros textos teóricos. Con dirección de Gastón Marioni y actuación de Mercedes Morán, realizó la conferencia performativa María Velasco y Arias, una mujer de teatro en la Facultad de Filosofía y Letras, disponible en el canal Cervantes Online. Bueno, en esta ocasión nos ofrecerá la conferencia titulada La Poética Teatral de Ezequiel Martínez Estrada. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, agradecer, por supuesto, la posibilidad de estar aquí en la casa y en la fundación de Martínez Estrada. Realmente una sensación muy hermosa poder estar en esta casa y verla tan bien conservada y todo lo que significa estar cerca de los libros y de los lugares por donde espero que no anden los fantasmas, porque me da como miedo que me escuche don Ezequiel y se enoje y diga no estoy de acuerdo con lo que digamos. Pero por otra parte, agradecer enormemente el esfuerzo que ha hecho la Fundación para que yo pueda estar aquí, y agradecer también, digamos, la colaboración de la Escuela de Crítica Teatral y el Teatro Municipal, digamos, todas las instituciones que han hecho sinergia para poder participar de este encuentro sobre este gran escritor. Realmente que cada día escribe mejor. Me gustaría decir que voy a hablar sobre el teatro de Martínez Estrada, que es un aspecto menos estudiado, tal vez menos conocido, y sin duda muy importante, ¿no? Porque podemos pensar en principio dos grandes momentos en la producción o en la relación de don Ezequiel con el teatro, ¿no? Un primer momento en el que el teatro es liminal con la poesía, ¿no? Me refiero a Títeres de pies ligeros, ¿no? Esta pieza que podemos pensar como un poemario en diálogo o tal vez podamos pensarlo como una pieza teatral en verso, ¿no? Hay un estatus liminal ahí que podríamos leer de las dos maneras, algo parecido a lo que sucede con la liminalidad de la Celestina, ¿no? Que no sabemos muy bien si es una novela dialogada o es una obra teatral con una estructura tan extensa, ¿no? Esos 21 autos imposibles de representar
en una única función completa, ¿no? Y luego habría una segunda etapa que tiene que ver con 3 textos dramáticos muy importantes, que son los que están incluidos en este volumen. Yo quiero también agradecer al Instituto Nacional del Teatro, que me dio unos ejemplares para traer a la Fundación. Me dieron 20 ejemplares para distribuirlos, ¿no? Por tal vez las personas que nos están escuchando en este momento en la transmisión puedan acercarse y llevar algunos de estos libros para poder no solo tomar contacto con las obras, sino también con el estudio preliminar, ¿no? Bueno, y en relación a esto, la segunda etapa de la relación con la pieza, con el teatro, tendría que ver con las piezas incluidas en este volumen, que son piezas escritas entre 1941, la primera edición, y 1957, ¿no? En primer lugar estaría Lo que no vemos morir y Sombras, que datarían de una fecha muy cercana, principios de los años 40, y luego ya de manera más tardía, 1957, Juan Carlos Viano, cuando publica su estudio preliminar al teatro de don Ezequiel, dice que Cazadores, ¿no? es una pieza que fue escrita hace poco, ¿no? Por lo tanto podemos atribuir su escritura a mediados de la década del 50, ¿no? Hay 15 años de distancia entre Lo que no vemos morir, Sombras y Cazadores, ¿no? Bueno, y yo creo que no voy a repetir aquí lo que está dicho en el estudio, ¿no? Me gustaría sobre todo reflexionar sobre algunas ideas vinculadas al teatro de don Ezequiel. Por ejemplo, creo que algo importante que se desprende de la lectura de estas obras es el profundo conocimiento que tenía Ezequiel Martínez Estrada de una poética muy productiva en la historia del teatro, que es el llamado drama moderno, ¿no? Me encantaría decir que la palabra drama moderno se puede usar de 2 maneras en la historia del teatro, ¿no? La podemos usar como categoría de periodización, ¿no? Por ejemplo, Hegel o Peter Bürger, Peter Sondy o Jean-Pierre Sarrazac, algunos de los teóricos del teatro contemporáneo, usan el concepto de drama moderno como una categoría de periodización. Por ejemplo, entraría dentro de la idea de drama moderno toda la producción de modernización, fundamentalmente a partir del siglo XIX hasta el siglo XX inclusive. En cambio, la forma en que yo voy a usar el concepto de drama moderno es otra, muy distinta, que es la idea de una poética que sintetiza la cosmovisión de la modernidad, los grandes valores fundantes de la modernidad. Podríamos decir que sería una poética en la historia del teatro que, como metáfora epistemológica, diría Umberto Eco, encarna los valores de la modernidad. Si yo tuviera que sintetizar esos valores, por supuesto de manera muy rápida, muy reduccionista, pero creo que está bueno para pensar un entronque, ¿no? Como diría José Luis Romero, un entronque en determinadas grandes tendencias del teatro, ¿no? Podemos decir que los grandes valores serían el valor de laicización, es decir, puesta entre paréntesis de la dimensión del humano como criatura divina, ¿no? Esta idea de digamos, el desplazamiento del teocentrismo por el antropocentrismo, ¿no? Por otro lado, la igualación social, ¿no? La búsqueda de modelos igualitarios, ¿no? Expresados, por ejemplo, en la aparición en los procesos de la modernidad de lo que llamaríamos el teatro de izquierda, ¿no? A
través de el drama social, el drama obrero y especialmente finalmente la constitución del drama moderno, ¿no? Otro valor, el valor de lo nuevo, ¿no? Lo nuevo como cuestionamiento y superación crítica de un statu quo que debe ser modificado para generar transformaciones sociales, ¿no? El valor de la crítica, ¿no? Sintetizando estos valores fundamentales que aporta la modernidad, ¿no? Laicización, igualación social, lo nuevo, la idea de progreso, la idea de el valor de la ciencia y el valor del racionalismo como formas de aproximación a una comprensión del universo, la idea del saber es poder, es decir, cuanto más sabemos, más podemos, ¿no? En esta misión de ser, como dice Descartes, dueños y señores de la naturaleza, ¿no? Los relatos de totalización, ¿no? Generalmente anclados en un territorio irradiador que es Europa, pero pensados como universales para toda la humanidad, ¿no? Y por supuesto el protagonismo de ciertas creencias de esa clase social que llamamos la burguesía, ¿no? Es decir, la conjunción de todos esos valores, algunos dicen relatos, ¿no? Que están en la cosmovisión de la modernidad, va a generar una forma teatral que es la que más le interesa a Martínez Estrada, que nosotros llamamos drama moderno y que si tuviera que sintetizarlo sería el drama realista de tesis. Es decir, hay dos grandes revoluciones en esta estructura que marca sin duda un antes y un después en la historia del teatro mundial, ¿no? Y quiero aclarar, esa estructura llegó para quedarse porque sigue vigente al día de hoy, no solo en sus reelaboraciones, sino en su estructura más canónica también, ¿no? Digamos, por un lado es la revolución del realismo. Por primera vez el teatro se piensa como contigüidad con la vida, con la sociedad. Es decir, la gran revolución del realismo es que un espectador se sienta en la butaca y va a ver la escena como contigüidad de la sociedad contemporánea, no como pide Aristóteles, ¿no? Es decir, el drama moderno sería realmente un ataque al protocolo que propone Aristóteles, que es esto de que el arte debe diferenciarse de la vida, ¿no? A ver, para que se entienda claramente, me siento burgués en la butaca y veo sobre el escenario no un mundo legendario, imaginario, fantástico, mítico, sino burgueses hablando sobre los mismos problemas que comparto por contigüidad en el orden social, ¿no? Piensen en la revolución que esto implica respecto de un protocolo aristotélico que fue respetado durante siglos y que sigue siendo respetado por otras prácticas, ¿no? El realismo entonces como ilusión de contigüidad entre la escena y el mundo social, y al mismo tiempo como una gran revolución en el concepto de puesta en escena, ¿no? Porque los actores deben comportarse como si el público no estuviera presente. Por otro lado, la tesis, ¿no? O sea, el drama realista de tesis. Tal vez la tesis sea lo que más expresa el concepto de drama moderno, ¿no? Esta idea de la realidad existe, puede ser observada, podemos predicar ciertas cosas sobre la realidad y podemos, gracias a esas predicaciones, transformar la realidad, ¿no? Esto implica la aparición de un personaje nuevo, que don Ezequiel lo trabaja de una manera notable, que es el llamado personaje delegado, ¿no? El personaje delegado es el personaje que va a explicitar la tesis, el que va a decir cómo debe entenderse el drama
y se va a diferenciar del llamado personaje razonador del teatro anterior. Es decir, si el personaje razonador, por ejemplo en Molière o en Shakespeare, no sé, Gloucester en El Rey Lear, o Filinto en El Misántropo de Molière, ¿no? Es el que expone el statu quo, expone cómo funciona la sociedad y cómo uno debe amoldarse a esas reglas sociales sin modificarlas, ¿no? Hablamos de un espectador conformista, un espectador que acepta las reglas de juego de una sociedad que no debe ser cuestionada, ¿no? Si se la cuestiona ingresa el caos. Digamos, ese modelo va a ser reemplazado por el modelo del drama moderno, que va a proponer un personaje delegado que va a exponer una idea nueva para transformar la sociedad, para atacar el statu quo y fundamentalmente una idea basada o en la ciencia o en la autoobservación de la experiencia cotidiana, ¿no? Entonces, podemos decir que el teatro de Martínez Estrada en esta segunda fase, por ejemplo en Cazadores y en Lo que no vemos morir, y también de alguna manera en Sombras, está muy relacionado con esta gran concepción de lo que llamamos el drama moderno, que sería entonces un drama de continuidad realista y un drama basado en la exposición de alguna tesis que debe ser pensada por el espectador no para ratificar un statu quo, sino para transformar una forma de estar en el mundo, ¿no? El valor crítico del teatro que aparece recién en el siglo XVIII, ¿no? Lo dice esto muy claramente, por ejemplo, Lessing en la dramaturgia en Hamburgo, o Diderot en su La paradoja del comediante, ¿no? Algo que hoy nos resulta muy familiar, ¿no? Esto de ir al teatro para obtener herramientas críticas, para cuestionar nuestra sociedad. Bueno, en realidad es un fenómeno bastante reciente, porque empezaría en el siglo XVIII, primero como herramienta de autoafirmación de la burguesía, y luego, ya en el XIX, como herramienta de cuestionamiento del mundo burgués, ¿no? Si nosotros tuviéramos que nombrar grandes referentes del drama moderno, y por supuesto don Ezequiel los nombra, los estudia, los tiene permanentemente presentes, estos autores, básicamente son autores escandinavos que generan una enorme modernización en la historia del teatro y que él comprende y estudia y cita en muchos textos, ¿no? Yo hago un pequeño paneo de algunas de esas referencias, ya sea en sus cartas o por ejemplo, sus estudios literarios, ¿no? Y me refiero fundamentalmente a Ibsen y a Strindberg, es muy interesante todo lo que dice Martínez Estrada sobre Ibsen y especialmente sobre Strindberg, y voy a decir por qué es muy importante Strindberg. Podemos decir que el drama moderno se consolida con 5 obras de Ibsen que comienzan a ser irradiadas en el mundo y que generan una enorme productividad, ¿no? Foucault diría Ibsen como instaurador de discursividad, o sea, no solo como generador de textos, sino como una manera de pensar, generador de una manera de pensar el teatro que va a ser irradiación absoluta en todo el mundo, ¿no? Digamos que sin Ibsen no hay Florencio Sánchez, ¿no? Pero tampoco hay Tito Cosa. Sin Ibsen no hay Arthur Miller, no hay Tennessee Williams, ¿no? Esos 5 grandes textos son Las columnas de la sociedad, 1877, Casa de muñecas, 1879, Espectros, 1881, Un enemigo del pueblo, 1882, y El pato salvaje, de 1884. Esos
Esos 5 textos, y es impresionante cuando uno hace cartografía del teatro europeo, empiezan primero irradiándose en los últimos años de los 70 y los años 80 principios, en Escandinavia, fundamentalmente lo que sería Suecia, Noruega, digamos, toda la zona de Dinamarca, parte de Finlandia, y ya en los años 80 se irradian a Alemania e Inglaterra, y en los años 90 ya los tenemos plenamente instalados en Italia, en Francia y en España, y ya presentes en Latinoamérica, ¿no? Es muy interesante en ese sentido que, por ejemplo, Rubén Darío incluye a Ibsen en Los Raros, en su libro Los Raros, ya, por ejemplo, en Buenos Aires, 1896, tenemos una puesta en escena de Casa de Muñecas hecha por la gran actriz italiana Clara de la Guardia, ¿no? Entonces, el drama moderno tiene una enorme irradiación por parte de Ibsen, pero muy pronto se transforma en una suerte de patrimonio internacional por el cual uno puede hacer drama moderno sin haber leído a Ibsen, ¿no? Digamos, se instala como una gran poética abstracta que es utilizada por enorme cantidad de dramaturgos, ¿no? Por ejemplo, luego de Ibsen y siguiendo el modelo perfecto que le da Ibsen al drama moderno, aparece una enorme cantidad de autores, entre otros Gerhard Hauptmann, no sé, Sudermann, Henri Beck, Roberto Bracco, bueno, etcétera, que empiezan a generar entonces una irradiación muy importante de esa poética. Ahora, ¿cuándo llega esa poética a la Argentina en dramaturgia nacional? Fundamentalmente primeros años del siglo XX. Por ejemplo, para nombrar algunos textos, Próspera de David Peña en el año 1903, Marco Severi de Roberto Pairó en el año 1905, Sobre las ruinas, también de Pairó en el año 1904, un texto como Los muertos de Florencio Sánchez, ¿no? en 1905, y a partir de ese momento no deja de irradiarse el poder discursivo que tiene esa estructura que podemos llamar el drama realista de tesis o drama moderno. Ahora, y entra entonces acá la figura de Strindberg, que es muy leído, muy admirado por don Ezequiel. Strindberg va a empezar a abrir en la estructura del drama moderno, mezclándolo con elementos simbolistas y con elementos expresionistas. Acá hay algo muy fuerte que tiene el drama moderno, y es que como poética potente tiene la enorme capacidad de desplegarse en 6 grandes versiones. Una de esas versiones es lo que llamamos la versión ampliada, ¿no? La versión ampliada sería drama realista de tesis más procedimientos que provienen de otros campos, otras poéticas, ¿no? Entonces, Strindberg es el que va a utilizar la estructura del drama moderno y la va a empezar a mezclar con otras poéticas. Pensemos en obras como El Padre, La señorita Julia, obras como El camino a Damasco, la sonata de espectros, ¿no? Es decir, algo muy interesante sería, Ibsen lleva el drama realista de tesis a su estructura más perfecta, ¿no? Ya podemos decir que no hay ya posibilidad de explotar más la estructura del drama moderno en su perfección, y Strindberg lo que hace es empezar a abrir esa estructura mezclándola con procedimientos que vienen de otras poéticas. Entonces, nosotros podemos hablar de una versión canónica del drama moderno a lo Ibsen, Casa de Muñecas, por ejemplo, que
va a ser el drama moderno canónico, y luego una versión ampliada del drama moderno, que sería el drama realista de tesis con la ampliación de procedimientos que vienen del simbolismo y que vienen del expresionismo. Bueno, Martínez Estrada trabaja en esta segunda línea, esto que llamaríamos un drama realista de tesis, pero abierto a procedimientos del simbolismo y del expresionismo, ¿no? Y realmente lo hace de manera magistral, con un dominio de la estructura dramática, de la belleza de esos textos y la enorme complejidad que tienen esos textos, recurriendo, por ejemplo, a esto, ¿no? El realismo, la tesis, pero también el expresionismo y el simbolismo. Por eso me parece que si yo tuviera que hablar de esta segunda etapa del teatro de Martínez Estrada, yo diría, es alguien que conoce y se apropia para su dramaturgia de estas estructuras teatrales ya universales, o sea, patrimonio de la humanidad. Creo yo que a través fundamentalmente de la lectura de Ibsen y de Strindberg, pero al mismo tiempo viendo los procesos del teatro contemporáneo en la Argentina, que está plenamente desarrollando ya todas estas nuevas versiones del drama moderno, ¿no? Por ejemplo, en autores como Samuel Eichelbaum, Armando Discepolo, Alfonsín Storni, Enrique Guastavino, Francisco de Filippis Novoa, es decir, hay una enorme cantidad de autores que están practicando estas poéticas, pero lo interesante es cómo Martínez Estrada se las apropia, llevándolas a su propio campo y a su propia cosmovisión. Si ustedes me permiten, voy a leer un pedacito por el resumen de la estructura narrativa de, por ejemplo, si hablamos de Lo que no vemos morir, ¿no? Yo haciendo un análisis de la historia que cuenta, vemos la división en 5 momentos fundamentales, típico de lo que sería la linealidad del drama moderno, ¿no? Digamos, la situación inicial que cubre casi todo el acto primero, en la que se cuenta la situación desesperante de los negocios de Pablo y el malestar de su relación con Marta, ¿no? Justo el día en el que cumplen 25 años de casados. Se trata de una situación inicial muy extensa en la obra, en la que Martínez Estrada actualiza mucha información sobre el pasado de los personajes y estratégicamente oculta parte importante de esta información, y esto es muy importante, nunca va a ser revelada esa información en el transcurso de la obra. La complicación es el suicidio de Marta, ¿no? El acto primero termina con el ruido del disparo y no sabemos quién se mató, no sabemos si se mató Pablo o quién, ¿no? Y luego de la elipsis del entreacto nos vamos a enterar que la muerta es la esposa. Se oye el disparo del arma justo en el cierre del acto primero, dudamos entre el acto primero y el acto segundo quién se ha matado, ya que tanto Pablo como Marta pueden haberse suicidado, y recién sabremos efectivamente qué ha sucedido en el arranque del acto segundo, cuando Pablo aparece en el comienzo de la escena 1 y se refiere a la muerte de Marta. Esto sería lo que llamaríamos la complicación, ¿no? De una situación inicial, un primer acontecimiento que genera una complicación para la intriga. Luego estaría el momento de la reacción. Toma todo el acto segundo y buena parte del tercero. Frente al suicidio de Marta, Pablo irá tomando conciencia de su nueva situación, se sentirá culpable e irá cayendo progresivamente en un nuevo estado de desesperación y agotamiento, confusión y lucidez al mismo tiempo.
dialogará con la sirvienta María sobre el secreto de su esposa, se encontrará en el espacio del sueño con Marta. Acá hay un típico procedimiento expresionista, después me gustaría comentarlo. Intentará ordenar en lo posible algunas cuentas pendientes, pedirá a sus hijos dinero para pagar la deuda con su cuñado Andrés, dinero que le va a ser negado, y se va a enterar del secreto de su mujer, ¿no? El hijo perdido, en diálogo con su hija Ofelia, ¿no? Fíjense cómo todo este imaginario que va apareciendo uno lo puede hacer resonar en otros textos, en la poesía, en los cuentos y por supuesto en la ensayística. La resolución en el acto tercero, escena sexta, que es la escena final, en diálogo con Eva, su cuñada, Pablo realiza una confesión final y le anuncia que partirá, cito, por favor, ahí empieza la cita, para no mirar a la muerte, sino adelante para mirar a la soledad. Eso sería el fin de la cita. Finalmente parte de su casa en un nuevo estado de conciencia. Esto es un rasgo característico del drama moderno, ¿no? Un cambio en la cosmovisión, un cambio en la forma de relacionarse con el mundo a partir de determinados saberes, ¿no? Dice, en esta realidad se produce, es esta en realidad, perdón, su segunda partida del hogar, pero ahora es diferente. Cito, lo que ninguno de los dos sabremos es si me voy sin culpa, le dice a Eva, ni cuál es el sentido de esas cosas que mueren y nosotros y que no vemos morir, ¿no? Generalmente el drama moderno en el título de la pieza trabaja con un anclaje en lo que sería la tesis, ¿no? Recordemos que el drama moderno tiene como intención generar un dispositivo de transformación de la sociedad, ayuda a ver mejor la sociedad y busca transformarla, ¿no? Bueno, y tenemos una situación final, que es una breve mirada final en la que Eva despide a Pablo en la extraescena. La vemos a Eva saludar a Pablo, ¿no? Mientras lo mira alejarse desde la ventana, en situación deliberadamente semejante a la anterior de Pablo con el cobrador. Y Martínez Estrada pone en la didascalia, dice, sale Pablo, Eva mira por la ventana a la calle, como Pablo cuando se fue el cobrador. Un largo silencio, Eva levanta una mano como saludando el telón. Entonces, si me permiten, para que quede claro, matriz de drama realista de tesis, pero inclusión de procedimientos que provienen, en este caso, fundamentalmente del expresionismo. ¿Cuál sería el procedimiento fundamental del expresionismo en el teatro? Está muy ligado a la dialéctica con el realismo. Lo que dice el expresionismo es que vivimos la experiencia de la realidad subjetivamente. Y por lo tanto, el teatro expresionista lo que va a hacer es objetivar escénicamente los contenidos de la subjetividad. Acá tenemos una escena muy clara que es el encuentro de Pablo en el sueño con Marta, ¿no? Es decir, Martínez Estrada es una escena muy bella, lo que hace es objetivar escénicamente el mundo del sueño. Vemos estallar en la escena la objetivación del mundo interno del personaje de Pablo, ¿no? Entonces, el expresionismo consistiría, en el caso de lo que no vemos morir, en dos grandes procedimientos. Por un lado, el expresionismo que llamamos subjetivo, cuando lo que se objetiva escénicamente son los contenidos de una conciencia particular, en este caso el sueño de Pablo, ¿no? Imagínense que el realismo no representaría ese sueño en la escena, mostraría a Pablo durmiendo. En cambio, el expresionismo lo que hace es proyectar sobre el escenario los contenidos de la subjetividad de Pablo en el momento del sueño, ¿no? Y por otro lado, el expresionismo se observa en algo muy característico de Strindberg, a quien Martínez Estrada leía y lo dice todo el tiempo en sus textos,
que es lo que llamaríamos una tesis subjetivista. Es decir, para el expresionismo, la subjetividad es histórica y por lo tanto ya no tenemos un drama moderno con tesis objetivista, sino un drama moderno con tesis subjetivista. ¿Qué quiero decir con esto? La tesis que va a exponer el drama moderno va a estar relacionada a lo que podemos llamar un teatro íntimo, un teatro de la subjetividad, una forma de estar en el mundo de los sujetos y no tanto informaciones que provengan de la ciencia, de la historia, de la objetividad del campo racionalista, ¿no? Si me permiten, leo un pedacito porque lo digo más clarito, digamos, cuando lo escribo, ¿no? Que es esto de, digamos, ¿cuál sería un segundito, ¿cuál sería, digamos, el sentido de esta tesis, ¿no? Perdón, tengo por acá. Esto está en la página 17, por si alguien, 17, 18, ¿no? Y tiene que ver con el tema de el sentido que adquiere la manera de estar en el mundo que propone Martínez Estrada, ¿no? Bueno, no lo voy a leer, porque no logro encontrar el párrafo exacto, pero lo que dice es que estamos condenados a la decadencia, estamos condenados a la muerte y no lo advertimos esto, hasta un momento de lucidez en el que la muerte y la degradación se aparecen ante nosotros, ¿no? Digamos, lo que no vemos morir sería justamente ese proceso de destrucción, de autodestrucción, de autoanulación, y que en algún momento se manifiesta y genera en el espectador cierta lucidez. Nosotros podríamos decir que esa tesis es una tesis subjetivista, no está apoyada ni por la ciencia, ni por la sociología, sino más bien por una autoanálisis existencialista por parte de Martínez Estrada, y lo que está sosteniendo es que podemos saber esto anticipadamente y relacionarnos con el mundo desde el conocimiento de esa condición mortal y de degradación, ¿no? Es decir, no podemos pensar que esta tesis esté puesta al servicio de una depresión colectiva o, no sé, invitar al suicidio social, ¿no? Sino por el contrario, una toma de lucidez que implicaría una conexión con algunas ideas que están sosteniendo en paralelo, por ejemplo, el existencialismo y el absurdismo en Europa, ¿no? Esto que dice Albert Camus en su libro El mito de Sísifo, ¿no? Hay una gran complementariedad con lo que dice Martínez Estrada, ¿no? Que sería vivimos ignorando, no vemos la condición absurda, no nos vemos morir, dice Martínez Estrada, no vemos la condición absurda de nuestra existencia hasta que en un momento aparece, ¿no? Y primero tenemos un sentimiento de lo absurdo, luego un pensamiento de lo absurdo, luego elaboramos una ética de lo absurdo, y esa ética de lo absurdo es la que hace resignificar el sentido del mundo, ¿no? Bueno, yo personalmente creo que va por ahí también la tesis ¿cómo se llama?, de Martínez Estrada, ¿no? Que sería, si nosotros viéramos la muerte de entrada, si nosotros transformáramos nuestra relación con la muerte, digamos, si viviéramos en estado de duelo, como diría Jean Lelouch, habría posibilidad de pensar nuestra existencia de manera más productiva, ¿no? En una palabra, no una invitación al suicidio o a la depresión, sino por el contrario,
una invitación a mirar la muerte de frente y a transformar nuestra relación con la muerte para generar otra forma de estar en el mundo, ¿no? Entonces, ahí tendríamos lo que llamamos una tesis subjetiva. En este sentido, podemos sostener que Martínez Estrada está colocando la matriz expresionista no solamente en el expresionismo subjetivo de la escena de Pablo, sino también en la forma en que está, en la que hace imbuir todo el mundo de la representación con una determinada matriz interpretativa, ¿no? Es decir, a esto le llamamos nosotros expresionismo objetivo, ¿no? Cuando no es ya proyección de la subjetividad de un personaje, sino un mundo imbuido por una suerte de subjetividad colectiva o subjetividad social que tiene que ver con esta idea de la experiencia de la degradación y la experiencia de la muerte, ¿no? Bueno, si vamos a Cazadores para ver justamente el otro ejemplo de esto que llamaríamos un drama moderno con componentes o procedimientos expresionistas o simbolistas, voy a leer el resumen de la intriga, sobre todo para recordarla. La situación inicial, en el acto primero, en la escena primera, Inés, la protagonista, está con su tía Verónica y devanan un ovillo de lana roja. La complicación es que en el diálogo con su tía, mientras devanan ese ovillo, Inés le comenta que ha regresado a la casa familiar hace 2 meses para reencontrarse con su hija Nina y reclama que hasta ahora no le han dicho dónde está la niña. O sea, hace 2 meses que ha vuelto a buscar a su hija y nadie le dice dónde está la niña. Le suplica a la tía Verónica que le permitan verla y la tía le informa que la niña está internada, que está pupila en un colegio y que la familia no le prohíbe verla, pero que sería un escándalo, ¿no? Ahí estoy citando, si ella va a buscarla porque, comillas, todos creen en el pueblo que has muerto. Verónica se niega a darle más información. Acá tenemos lo que llamaríamos la complicación. Generalmente una estructura narrativa del drama moderno tiene una situación inicial, una complicación, una reacción, una resolución y una situación final, y esto lo sigue Martínez Estrada totalmente. La reacción. Ante la negativa y los ataques de su familia, Inés toma la decisión de detener el ómnibus que lleva a los niños de la escuela hacia la estancia del Águila, que pasarán por el camino frente a su casa. Hace bajar y entrar a los niños. Es una escena muy hermosa. Yo creo que esta obra es una de las más misteriosas de Martínez Estrada, ¿no? Digamos, hace bajar y entrar a los niños porque intenta reconocer entre los chicos a su hija, ¿no? Inés les hace cantar Nina de Pergolesi con la letra vuelve, vuelve, hijo mío, y luego empieza a contarles a los niños el cuento del potrillo volador. No ve entre ellos a su hija. La familia le ha mentido, Nina no está internada en el colegio. Cuando la maestra y los niños se han retirado, Inés pregunta si su hija vive o ha muerto. Ante la nueva negativa de información, Verónica, la tía, le contesta: viva o muerta, no la vas a ver jamás. Inés se desmaya. En el acto segundo, en la noche, un cazador herido es hospedado en la casa. La maestra y un grupo de niños también piden refugio en la estancia porque se descompuso el motor del coche y son entonces todos alojados. Inés entabla una relación amorosa con el cazador, quien pasará la noche allí. En el acto tercero, la familia criminal planea asesinar a Inés. Rodolfo dice haberse comunicado con el espíritu de Federico, el padre suicida, quien anda vagando en pena hace 18 años. Fíjense
drama realista de tesis, pero empiezan a aparecer unos procedimientos rarísimos, como esto de Rodolfo que se comunica con los muertos, o esta idea de, ya en la primera escena, el pattern de las parcas, ¿no? de las parcas, ¿cómo se dice?, con el ovillo rojo de la vida y la muerte, ¿no? Dice, Inés ha desaparecido, los niños agitados, como en trance. Esto es algo muy interesante, en lugar de los niños. Acá estaría, creo yo, muy fuerte el legado del simbolismo, no del expresionismo, ahora lo vamos a comentar. Piden la presencia de Inés para que termine de contar su cuento y corren a buscarla. En la escena quinta, los niños regresan con Inés, quien se dispone a terminar el cuento del potrillo volador, ¿no? Inés pide a todos los adultos, incluso al cazador, que la dejen sola con los niños. La resolución es que, rodeada por los niños, iluminada por la mañana, el sol penetra en la habitación, dice la didascalia. Agotada y casi ciega, Inés retoma el cuento y cuando termina de contarlo, muere. Situación final: mientras los niños gritan con desesperación que Inés ha muerto, se intensifica la música del coro. Estamos ya ante un texto de un nivel de extrañamiento. Digamos, la matriz realista sigue estando, porque tenemos la historia de una mujer que por enamorarse de otro hombre, ella fue violada por su esposo, digamos, por este pretendiente que ella lo rechazaba. Entonces la violación hace que ella deba casarse con él, pero pasa alguien por esta casa y ella decide irse de la casa dejando a su hija. Tiempo después regresa a buscar a su hija y es ahí donde empieza la historia. Entonces, si nosotros muy rápidamente observamos esta matriz expresionista, ¿no? Conectando con lo que no vemos morir, básicamente lo que está mostrando un expresionismo objetivo es una forma de sociabilidad basada en el odio y en la destrucción. Es decir, en la imposibilidad del diálogo y de la construcción con el otro, ¿no? Si les leo brevemente, dice: Cazadores sostiene que no hay forma de contrarrestar el odio y la destrucción de una sociedad fundada en la muerte, manejada por asesinos y criminales, una sociedad dominada por el fratricidio, por Caín. Acá otra vez la matriz expresionista, es decir, no estamos iluminando una subjetividad individual, estamos iluminando una subjetividad colectiva. Lo que está objetivando la escena es una forma de estar en el mundo de una subjetividad social, una subjetividad colectiva. Víctima del poder de su familia y de sus valores negativos, la codicia, la usurpación, la violación, el fraude, el irracionalismo, la ilegalidad, la mentira, la crueldad, el robo de la hija, la información asimétrica, Inés muere sin recuperar a su niña y sin siquiera saber si vive o no vive, ¿no? Su muerte, y esto creo que es la marca más fuerte de la obra de Martínez Estrada, es el triunfo de los criminales, de los ladrones y de los asesinos de la familia. Es decir, sintetizando, el mal triunfa. El mal triunfa. En la sociedad argentina triunfa el mal. No hay forma de exorcizar la potencia de ese mal, ¿no? Y dice, Martínez Estrada articula una mirada pesimista sobre la posibilidad de resistir y construir frente a una corporación de poder fundada en el crimen. En este caso, esposo, suegros y cuñados, ¿no? Pero lo que creo más interesante en esta pieza es el intertexto con la poética simbolista, ¿no? Y acá volvemos a la lectura de Strindberg, que sin duda fue el gran modelo generador, pero de ninguna manera podemos hablar de
un Martínez Estrada epigonista. No es un epígono de Strindberg, no es un imitador. Lo que hace es tomar una matriz, drama moderno ampliado, con elementos expresionistas y simbolistas, y apropiársela para la expresión de su propio mundo, de esta singularidad que hace que su obra realmente sea única, ¿no? Bueno, y en este sentido me interesa muchísimo la hipótesis de la relación con Maurice Maeterlinck. Ustedes saben, el gran referente del simbolismo, el autor de todo un ciclo de obras de las que hace referencia Martínez Estrada, que es el famoso teatro estático, ¿no? La intrusa, Los ciegos, Interior, La muerte de Tentagil, que son las grandes obras del teatro estático de los años 90, en finales del siglo XIX, Sor Beatriz, en 1901, ¿no? El pájaro azul, en 1908, pero básicamente, ¿cuál sería el procedimiento simbolista por excelencia en el teatro? Llevado, así como Ibsen es el gran referente del drama moderno, Maeterlinck lo sería del simbolismo. El simbolismo habla de una operación antirrealista que consistiría en que el arte es más real que la realidad, ¿no? El dispositivo sería muy distinto. Si el drama moderno te dice que el arte es equivalente a una lupa o a un microscopio, digamos, el teatro sirve para ver mejor la realidad, ¿no? Para poder entenderla, inspeccionarla, ¿no? Claramente, el simbolismo lo que va a decir es que el arte es la enunciación metafísica de la realidad. Antes del arte, el mundo no tiene alma. El alma del mundo se construye en el arte. Yo creo esa idea es fabulosa, ¿no? Porque invierte totalmente, recuperando el protocolo aristotélico, invierte totalmente la idea de contigüidad realista del realismo. Digamos. Acá tenemos otra revolución, y esa revolución está fundamentalmente en instaurar una idea antimoderna, que es la idea del misterio, ¿no? No podemos saber, no podemos comprender la infraciencia, la limitación del humano frente a un universo que se le vuelve absolutamente extraño, ¿no? Inmanejable, ¿no? Es realmente un elemento antimoderno, ¿no? Si el drama moderno dice: léete atentamente la tesis, que mi texto te la va a comunicar claramente, ¿no? A la manera de la comunicación clásica, que sería: esta es la idea, te la transmito, y ahora date a casa con esta idea y modifica la sociedad con esta idea. Bueno, el simbolismo lo que va a hacer es ocluir, cerrar en la construcción de un campo simbólico que enuncia metafísicamente el alma del mundo, ¿no? Esto, por ejemplo, lo dice muy claramente Maeterlinck en un librito de los años 90, 1896, que se llama El tesoro de los humildes, donde le dedica especialmente un capítulo a los niños, al tema de los niños. Y la sensación que tenemos es que el protagonismo que tienen los niños en esta obra Cazadores es justamente la de la conexión con una trama profunda, que no sería la trama de lo real, sino una trama otra, mucho más ligada al alma del mundo, que se estaría expresando fundamentalmente en esa zona misteriosa. Por ejemplo, los niños pidiendo el cuento, los niños estando en trance, los niños corriendo. Es una escena bellísima, porque son como 50 niños que entran corriendo al escenario, la rodean. Ella, mientras ellos le piden que cuente, que termine el cuento, ella muere, y en el momento en que ella muere, los chicos entran como en trance. El espectador confronta con el misterio, ¿no? El famoso misterio de lo sagrado, ¿no? Esta cosa que decían los simbolistas de el arte no solo es la enunciación metafísica del mundo,
sino además el lugar de la construcción del sentido, ¿no? Y por lo tanto el arte tiene una dimensión de hierofanía. Nos confronta con el mysterium tremendum, ¿no? Y el mysterium fascinans, ¿no? El mysterium del miedo y el misterio de la fascinación, ¿no? Bueno, si me permiten, en ese sentido, leo un pedacito del análisis, que está por supuesto más ordenado, y dice, hay ciertas zonas de la obra que colocan al espectador en estado de infraciencia, ¿no? Le llamamos infraciencia a la forma de conexión con el misterio, es decir, vas a saber menos de lo que deberías saber para poder comprender. Te voy a confrontar con un límite. Eso es muy interesante, ¿no? Esta idea de yo quiero saber, quiero dominar, ¿no? La típica idea de la modernidad. Cuanto más sé, más puedo. Saber es poder. Y acá la idea es, no vas a saber, no te vamos a informar. No vas a poder acceder a la información. Por ejemplo, el pattern mítico de las parcas, ¿no? Con la tía Verónica devanando y cortando el hilo de la vida de Inés. El personaje colectivo de los niños y especialmente el trance en el que ellos ingresan cuando Inés agoniza y muere. Uno dice, ¿qué está pasando acá, no? ¿Qué conexión de causalidad hay entre el trance de los niños y la muerte de Inés? La música, ¿no? El canto de Nina de Pergolesi y la reaparición de la melodía con el sonido del torrente del acto segundo y el coro final de la obra a manera de hierofanía. Típico procedimiento del drama simbolista, ¿no? La historia contada por Inés sobre la neblina, el potrillo volador, el ángel, el alfiler de oro y el cardenal de vidrio, que va a estar dividida en dos momentos, que sin duda tiene la resonancia del pájaro azul de Maeterlinck, ¿no? Una obra muy emblemática del simbolismo, ¿no? Bueno, la relación espiritista con los muertos y la lectura de lo irremediable, la aparición de Luis, el cazador, que parece repetir, en desmentida expectativa ante el desenlace, la trama del primer cazador, con el que Inés se marchó, y finalmente la muerte de Inés, de causalidad implícita, como dice el texto, empujada por la sombra, ¿no? Digamos, para hacer un texto realista es muy raro, es muy misterioso. Ahora, al mismo tiempo preserva la estructura del realismo. Por eso es muy interesante esta... Nosotros le llamamos a esto una versión ampliada del drama moderno. Porque, si bien tenemos contigüidad con el orden social, y si bien tenemos la posibilidad de pensar una conexión con la sociedad contemporánea, y si bien tenemos una tesis que vale para pensar la sociedad argentina, que es esta tesis de contra el odio no se puede, el odio gana, y prepárate porque vas a ser destruido por el odio, ¿no? A pesar de eso hay un entretejido de componentes muy misteriosos, creo yo de cuño simbolista, que hace que por el camino de Strindberg, y yo también diría por el camino de O'Neill, porque el gran discípulo de Strindberg es O'Neill, ¿no? Y, digamos, no es solo la relación con O'Neill, sino con toda la literatura que generó la productividad de Strindberg. Lo que hace Martínez Estrada es preservar la estructura del drama moderno, ¿no? Preservar esta función de observar lo social y al mismo tiempo empezar a abrir hacia zonas de misterio, de conexión con subjetividades profundas de la sociedad argentina, proponiendo una pieza realmente magnífica, ¿no? Bueno, y para terminar, esto mismo nosotros podemos aplicarlo a una obra que se llama Sombras. Es una pareja, ¿no? Él y ella, de espaldas, que tiene por supuesto una clarísima remisión a la idea de las tumbas, ¿no? a la idea de los muertos, porque están ya sentados, hay un fuego de frente y ellos se ven como sombras mientras sostienen un diálogo que por momentos pareciera ser un monólogo, ¿no? Monólogos entrelazados.
digamos, esta misma matriz vuelve a aparecer, ¿no? Que sería, por un lado, la idea del drama realista de tesis, pero fuertemente atravesado por una matriz expresionista, ¿no? Así que bueno, si termino diciendo que la gran contribución de Martínez Estrada en esta segunda etapa es a la historia del drama moderno en la Argentina. Es uno de los grandes modernizadores del drama moderno, fundamentalmente por su aporte a las estructuras del expresionismo y las estructuras del simbolismo, todo esto llevado a su propio mundo de representación, su propio mundo de imaginación. Bueno, paro acá, si les parece. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, por supuesto que agradecemos el honor de escuchar semejante conferencia tan rica en recorridos y en saberes que por supuesto nos nutren mucho para seguir pensando la producción general del escritor. Abrimos la posibilidad de establecer un diálogo, una serie de comentarios o de preguntas. Ahí lo veo a Nené Burgos, ahí ¿no? Está allá. ¿Cómo andás, Nené? ¿Todo bien? No, pero quiero decir que quien me instó todo el tiempo a investigar el teatro de Martínez Estrada fue Nené, así que gracias, Nené, pues si bien yo lo leo desde muy tempranamente, porque quien me hizo conocer a Martínez Estrada fue mi maestro Antonio Pajés Larraya, un maestro muy importante. Yo empiezo a trabajar con él a los 19 años, y por supuesto me hizo leer Radiografía de la Pampa, bueno, toda la ensayística, pero realmente yo conocía el teatro de Martínez Estrada, pero la que me instó a estudiarlo más en profundidad, Nené Burgos, así que mi agradecimiento a Nené. No, agradecidos nosotros. Placer. Yo quiero una pregunta. Dale, ¿cómo no? No, por ejemplo, cuando en las cartas con Quiroga, Sí. Que ellos hablan justamente de Strindberg y todo eso. Exacto. A veces uno no logra dilucidar bien cuál es la oposición de la manera de pensar Martínez Estrada con la de Horacio Quiroga frente a estos maestros europeos. Mira, lo que yo creo es que yo no podría decir exactamente el posicionamiento de Quiroga, porque no lo he leído, pero no. Claro, con las cartas. Claro. Solamente las cartas. Sí, yo te diría lo que yo creo que está sosteniendo Martínez Estrada, y yo lo cito, es justamente esos fragmentos que son tan importantes. Desde mi punto de vista, lo que Martínez Estrada, la gran idea que Martínez Estrada ve en Strindberg es la conexión con la subjetividad, es decir, vivimos el mundo de manera subjetiva, ¿no? No solo subjetividad individual, sino también subjetividad social. Como si pudiéramos decir, la objetividad es un dato respetable, pero no es la forma en que vivimos, ¿no? Y creo que él rescata sobre todo dos cosas en Strindberg. Por un lado, esta idea de una forma subjetiva de estar en el mundo, la posibilidad de expresar con el teatro esos posicionamientos y esas cosmovisiones subjetivas frente al mundo, y por otro lado este cruce de teatro tan fascinante, ¿no? Hoy Strindberg nos deslumbra, ¿no? Por ejemplo en obras como Sonata de Espectros o La Tormenta, ¿no? Bueno, por eso, pero yo digo, Martínez Estrada incluso después lo expresa en su teatro y todo, pero yo digo, sí. ¿Cuál es la oposición que le hace Quiroga? Mirá, yo ahí no te podría decir exactamente qué es lo que dice Quiroga. Se lo menciona con los personajes sobre todo. Claro. Él le opone los personajes, dice no, porque el personaje tal, dice... Exacto. Le discute con lo que dicen los personajes. Claro, desde mi punto de vista, yo insisto, yo ahí no me animaría a hablar del posicionamiento de Quiroga, habría que estudiarlo detenidamente, ¿no? y ponerlo en relación con la obra de Quiroga, ¿no?
Ustedes recordarán que también Quiroga escribió teatro, ¿no? Una producción más breve, pero yo personalmente creo que lo que más se valora es esta cuestión, lo que hoy llamaríamos las dramaturgias del yo, o también lo llamamos Sarrasak lo llama el teatro íntimo, ¿no? Es esto de podemos proponer miradas sobre el mundo desde la experiencia subjetiva, interior. Creo que eso es lo que rescata don Ezequiel, yo personalmente creo que ahí hay un giro muy interesante para pensar el ensayo, ¿no? Porque vieron que el ensayo tiene una zona, digamos, propositiva sobre el mundo que por momentos es de altísimo nivel de subjetividad. Sí. Yo me acuerdo haberlo discutido con mi maestro, por ejemplo, cómo los sociólogos cuestionaban a Martínez Estrada porque había un posicionamiento más subjetivo que objetivo en términos científicos, analíticos, sí, estadísticos, ¿no? Y lo que está reivindicando por la vía del expresionismo cruzado con el drama moderno Martínez Estrada es la importancia que tiene ese posicionamiento subjetivo frente al mundo, porque también es experiencia histórica, ¿no? Esto yo creo que aparece especialmente, por ejemplo, en la lectura con la señorita Julia, ese texto de 1888, donde Strindberg va a proponer una mirada sobre lo social que realmente es tremenda, porque en un gesto de desafío a lo moderno va a decir que más allá de la cosmética de la sociedad contemporánea, siguen operando en la sociedad contemporánea grandes patterns o moldes culturales que son el de amo-esclavo, macho y hembra. Y están combinados esas dos matrices, y son matrices de subjetividad. Uno no las puede explicar en términos científicos. Pues, digamos, hay como una apropiación muy libre de Darwin, de Nietzsche, unas mezclas, pero sobre todo lo que aparece es lo autobiográfico, la famosa misoginia que siente Strindberg por las mujeres, su fascinación por el valor del macho, ¿no? Y especialmente su fascinación también por la estructura de clases. Entonces, Strindberg dice una cosa muy interesante, muy polémica, ¿no? Que la única manera de sobrevivir en un mundo en guerra, esto está muy presente acá en el teatro de Strindberg, ¿no? De Martínez Estrada. La única manera de sobrevivir en un mundo en guerra es sabiendo muy bien cuál es tu yo. Si vos sos amo o esclavo, o si sos macho o hembra. Y viendo cómo esas relaciones se conectan. Por ejemplo, para que se entienda, por su condición de amo, Julia debería ser el macho en la relación con Juan, su criado. Y sin embargo ella permite que Juan sea su macho, por decirlo así. ¿Se acuerdan que la gran aberración que comete Julia es que se acuesta con su criado? ¿Y cómo termina esto? Con un suicidio pedido por el propio criado, porque el criado es feminizado por el conde, por el padre. Estoy usando los términos de Strindberg, ¿no? Que son hoy muy intragables, ¿no? Con toda la perspectiva de género es tremendo. Pero lo que creo es que Martínez Estrada está operando de la misma manera. La fascinación es que el fundamento de la tesis de Strindberg no está tanto en la ciencia, en el racionalismo, en los datos objetivos de una primera sociología, sino más bien en la autoobservación de su propia cosmovisión frente al mundo, ¿no? Y creo que eso es lo que le interesa mucho a Martínez Estrada, reivindicando la idea de que lo subjetivo, la relación subjetiva con el mundo, también es histórica. Bueno, por eso creo que... Y en virtud de eso yo quería consultarte, porque vos señalaste en el prólogo dos periodos o dos etapas, ¿verdad? Una más bien situada en los títeres de pies ligeros, publicada por Babel, nada más ni nada menos, en 1929, y me interesa mucho la puesta en escena
llevada a cabo por el Teatro del Pueblo en el Pueblo, 31. exactamente. ¿Habrá algún registro vinculable a eso? Porque Mira, debe haber sido realmente interesante sí, recoger esa experiencia. sí, el problema con el Teatro del Pueblo es que, si bien hoy lo reconocemos como la fundación del Teatro Independiente y le hacemos todos los honores y reconstruimos su historia, realmente tenía muy poco impacto en lo que era la prensa. Era considerado un teatro muy marginal. Por supuesto, después va ganando frente a lo que es el movimiento del teatro independiente, va ganando cada vez más lugar. Pero sobre todo, el primer arranque, podríamos llamarle heroico, del Teatro del Pueblo, en un local que el propio Roberto Ar define como un lugar inmundo, lleno de humedad, etc., en una de sus aguafuertes, es realmente una época de la que tenemos muy poca data, muy poca data. Sí podemos deducir algunas cuestiones a partir de algunos poquitos comentarios y sobre todo de la concepción de puesta en escena que tenía Barletta, ¿no? Claro. Pero tenemos... Esto lo hicieron en la Plaza San Martín, Sí. en la plaza, al aire libre. Exactamente. Lo que pasa que, insisto, con muy poco registro. Miren, hay un ejemplo que a mí me impresiona enormemente, es que, por ejemplo, de La Isla Desierta, de Roberto Ar, no tenemos fecha clara del estreno. Según las distintas referencias que encontramos, hay como 7 fechas de estreno diferentes. Es decir, hay algo donde todavía la sociedad no estaba viendo atentamente el trabajo que hacía Barletta, y es más, creo que esto también se debía, y creo que hay que decirlo, a que muchas veces el trabajo de Barletta no era de alta calidad. Esto aparece en algunos comentarios, ¿no? Entonces, había sido un interés por lo que eso iba sembrando en lo que va a ser la productividad del teatro independiente, pero parece que las puestas en escena o pasaban inadvertidas por la prensa, digamos la prensa masiva, o merecían juicios un tanto piadosos por parte de la prensa, y por lo tanto el discurso era muy pequeño, ¿no? Y digo, más en los años 30 quizá. Sobre todo el momento heroico, Claro. que es el momento fundacional. Pensemos que ellos empiezan en un local pequeñito, que era una lechería en realidad, en la avenida Corrientes, digamos. El momento en el que el Teatro del Pueblo empieza a tener una mayor visibilidad es cuando llega a un acuerdo con la Municipalidad de Buenos Aires y le dan el local que estaba donde hoy está el Teatro San Martín, ¿no? Pero bueno, los echan de manera brutal de ese lugar, y se da también un episodio muy grande que es la división del Teatro del Pueblo frente a el episodio de Los Afincados, la primera película del Teatro del Pueblo, que es un gran éxito, y entonces marca una gran discusión interna, una división del grupo por el tema de la profesionalización, ¿no? O sea, recordemos que el Teatro del Pueblo decía que no había que ganar dinero con el teatro, ¿no? Que tenía que ser una tarea no manchada por el dinero. Y la producción de la película y el éxito de la película, basada en la obra de Bernardo González Garribi y Enzo Aloisi, que es un drama, una tragedia rural brutal, realmente bellísima, bueno, genera un gran cimbronazo interno, ¿no? Así que en realidad sabemos muy poco. Yo estuve justamente reconstruyendo todo el primer periodo para estudiar unas piezas del primer Teatro del Pueblo, porque si algo tuvo de bueno el Teatro del Pueblo es que invitó a los escritores a producir dramaturgia. Por ejemplo, yo estuve trabajando ahora sobre Marcos Victoria, un poeta, ensayista de los años 30, que escribió especialmente para Barletta, especialmente una obra sobre Filoctetes, ¿no? El mito de Filoctetes. La primera vez que vemos reescrito el mito de Filoctetes es en esta pieza, y en la prensa no encontré una sola referencia al estreno del Filoctetes de Marcos Victoria. Es más, hay un libro, si ustedes lo pueden ver,
que publicó Osvaldo Pelletieri, que se llama justamente Historia del Teatro del Pueblo, Barletta y el Teatro del Pueblo, donde se hace un inventario de los estrenos, y hay toda una parte, un anexo de todos aquellos espectáculos que fueron estrenados, pero no sabemos exactamente ni cuándo, porque no están registrados por la prensa. Y en ese periodo a mí me resultó muy intrigante la cuestión del vínculo liminal que señalas entre el teatro y la poesía. Sí, exacto. Y pensar también a Títeres de Pies Ligeros como un teatro para ser leído. Claro, exacto. Y las formas genéricas de poesía dramática o poesía o poema dialogado. Me parece que es un desafío interesante para pensar esa escritura, ¿no? Sí, si ustedes me apuran para tomar una posición, yo diría Títeres de Pies Ligeros es un poema. Desde mi punto de vista tiene mucho más de poesía que de teatro, ¿no? Está bien, tenemos formas diversas de teatro, poéticas muy diferentes de teatro, pero ustedes vieron que podemos encontrar el diálogo, digamos, la estructura dialógica, la podemos encontrar también en estructuras narrativas, ¿no? No sé, Benito Pérez Galdós tiene novelas escritas en modo dialógico, ¿no? Entonces creo que podríamos conectar, creo yo, mucho más Títeres de Pies Ligeros con la tradición del poema dialogado, por ejemplo en Rubén Darío, ¿no? en el modernismo, etc., que con determinadas prácticas del campo teatral, ¿no? Como si, a ver, la hipótesis sería que el campo teatral tiene lógicas que no tiene el campo literario, y el campo literario tiene lógicas que no tiene el campo teatral. Y muchas veces no se comunican. Por ejemplo, el otro día yo lo discutía con una profesora, me decía, tiene que haber habido un Florida y Boedo del teatro. Yo digo, no hubo. ¿Cómo puede ser? No es una discusión del campo teatral. Buscar en el campo teatral no la vas a encontrar. Sí es una discusión del campo de la poesía. Entonces yo pienso que cuando escribe Títeres de Pies Ligeros, Martínez Estrada está poniendo más una lógica del campo literario que una lógica del campo teatral, con bajísima expectativa respecto de si puede ser representada o puede interesar algún elenco. Por eso digo esto de que sea más leído que... Y eso es lo que señalaría las dos etapas que vos reconoces en la producción teatral, ¿verdad? Y sobre porque todo... después lees otro bloque, que es el que recién profundizaste, Exacto, que es buenísimo también, exacto, de los años 40 y 50, exacto, y ahí me permito yo conectarlo más fuertemente con la dimensión de los cuentos. exacto. Es una recuperación para no fallar con las fechas, que vengo con los años un poquito complicados. Buenísimo. Los tres cuentos sin amor, de 1956, Marta Riquelme como colección del mismo año, Sábado de Gloria del mismo año, y la colección de La tos y otros entretenimientos del 57. Exacto. Que no suponen que hayan sido escritos en ese mismo año, como conocemos en relación también con los ensayos, sino que pertenecen a una época previa de escritura. Hay una suspensión de ciertas publicaciones por un periodo de tiempo prolongado que corresponde a la etapa, digamos, que denomina la crítica literaria post-peronismo, sí. Y cómo entonces abundan las publicaciones a partir de la caída del derrocamiento del gobierno de Perón, y estos relatos para mí tienen un fuerte diálogo, una combinatoria que podríamos pensar en relación con los tres dramas que vos nos presentaste en el segundo periodo, de los años 40 y 50. Está buenísimo. Y fíjate, por ejemplo, para diferenciar los dos momentos, ¿no? El de Títeres y el posterior. Evidentemente, en estos tres textos hay clara referencia a modelos de escritura teatral. El drama moderno, el expresionismo, el simbolismo, Ibsen, Strindberg, ¿no? En cambio, cuando uno lee Títeres de Pies Ligeros, pareciera estar más la referencia hacia, por ejemplo, el modelo de la poesía dialogada de Lugones, de Rubén Darío, digamos, la gran tradición de la poesía dialogada, sin referencias directas a lo que está pasando, por ejemplo, en los modelos del teatro europeo y mucho menos en el teatro argentino. Porque alguien me podría decir, bueno, Valle Inclán, suponete. Sin embargo, es otro concepto de la relación con la poesía, ¿no?
Y además, no sé, recordemos, por ejemplo, 1910 viene Valle Inclán por el tema del centenario, trae sus obras de cuño simbolista y son un fracaso absoluto en Buenos Aires. De hecho, él se enoja muchísimo, escribe unos textos en contra de la Argentina, porque de alguna manera no están dadas las condiciones para ese tipo de teatro. Prende mucho, muy fuerte el drama moderno en Buenos Aires, pero todavía no el simbolismo, digamos. Entonces, bueno, yo creo que Martínez Estrada está poniendo el ojo en la poesía, más que nada, ¿no? Pero es una hipótesis a discutir. ¿Por qué esa manera tan fuerte con la comedia del arte? Es que la comedia del arte también está en la poesía, ¿no? Pensemos que Como teatro era el teatro más rústico, más... sí, pero digamos, la comedia del arte proviene en principio de prácticas teatrales, estrictamente teatrales. Y de pronto comienza una irradiación, sobre todo cuando empieza a extenderse por Europa, donde se transforma también en iconografía, se transforma en imaginario. Es como que se desgaja de la práctica teatral. Esto es una hipótesis. Por ejemplo... Bueno, Lugones lo hace absolutamente lírico. Exactamente, es decir, aparece un imaginario, por ejemplo, en la poesía modernista, relacionada con los personajes de la comedia del arte, que ya no tiene prácticamente que ver con la teatralidad de la comedia del arte, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver con la irradiación, bueno, esto lo dice, entre otros, ¿no? Marco de Marinis, cuando dice, ojo con estudiar la comedia del arte por la iconografía, porque no tiene nada que ver con los orígenes, ¿no? Digamos, empieza un proceso de estetización y diríamos de artistización o de literaturización de la comedia del arte, que se separa totalmente de sus orígenes, que tiene que ver con la plaza pública, con un teatro tosco, con un teatro popular, ¿no? Como si el imaginario de la comedia del arte perdiera la conexión con sus orígenes y se transformara en una suerte de gran lexicalización circulando en las imágenes de Arlequín, de Colombina, bueno, que creo yo recupera también Martínez Estrada en los dibujos. Por eso yo lo veo mirando más hacia el campo de la lógica literaria. En cambio, esto no, esto ya es, acá está pensando en una lógica del campo teatral, me parece. No lo había pensado así, pero es una hipótesis. Es una hipótesis viable. No, yo quería también traer a reflexión la cuestión de una posibilidad de un arte combinatoria, esto es mío. Sigo pensando en los relatos de la época, me resultan súper vinculables. Sí. Y también vinculables a la importante gravitación que tuvo la cuestión Kafka en la narrativa del periodo, la cuestión del existencialismo, que vos sí lo vinculás. Sí. En torno a Kafka y otros ensayos, que fue una publicación póstuma, hay un artículo del propio Ezequiel que se llama Lo real y el realismo, que me parece que explica mucho de las posiciones del escritor sobre el arte, la literatura y también el teatro considerado como arte. Está muy bien. Hay uno que rescata Apocalipsis de Kafka y me parece que hay muchas vinculaciones posibles también, como vos muy bien señalaste, mira, con Albert Camus, ¿no? El extranjero y la peste de los años 40, sobre Kafka, el proceso y el castillo de los años 20, ¿no? 25 me digo, pero está todo interconectado. Una red de tramas de pensar y de ese horizonte de legibilidad de época que así llamamos con Liliana Bueno, y aparte traigo a colación un artículo de Liliana que denomina lo real ominoso, ¿no? Como una legalidad fatídica inserta dentro de estas perspectivas de mundo que vos señalás cosmovisión. Perfecto, eso está. ¿No? Y los límites del mal, señala ella. Bien. Un artículo que aborda la dimensión de los relatos, pero a mí me parece que tienen interesantes cosas con los recorridos de lectura que vos recién realizaste de los mismos textos, ¿no? Yo lo que diría es que lo que aparece acá en estos textos
es un saber de dramaturgo. O sea, no podés escribir estos textos si no tenés saber de dramaturgo. La especificidad. Exacto, o sea, acá hay algo donde evidentemente este hombre se puso a pensar estructuras teatrales, analizó estructuras teatrales, absorbió y transformó a su propio mundo esas estructuras. O sea, aquí hay grandes saberes de dramaturgo, cosa que no veo en títeres, veo saberes de poetas más que nada, ¿no? Vieron que el teatro tiene como un campo específico de saberes, donde aparece el tema no solo de la construcción de estructuras teatrales, sino también esta idea de cómo estás pensando las escenas en tanto espectador, ¿no? Digamos, un pensamiento de lector y un pensamiento de espectador. Esto lo dice Podestá, por ejemplo, ya en sus memorias, ¿no? Cuando él dice rechazo, ¿cómo se llama?, sobre las ruinas de Pairó, ¿no? Hablando de Pairó, también muy conectado con Bahía, ¿no? Lo rechazo como espectador, no como lector. Leer se lee bárbaro, pero como espectador no concibo que una obra tan larga pueda llegar a estar. Es decir, hay lógicas diferentes de aproximación. Y yo siento que acá hay, más allá de si son más fácil o menos fácil representables, porque me parece que Martínez Estrada está haciendo algo muy interesante para el campo teatral, que es elevando la vara, ¿no? Está diciendo, che, les voy a ofrecer unos textos que van a tener que hacer un gran esfuerzo para ponerlos en escena, ¿no? Y creo que ahí aparece hay algo de exorcizar un movimiento depreciacionista de la literatura hacia el teatro, ¿no? Para decirlo claramente, es muy común en los intelectuales argentinos, sobre todo finales del XIX y las primeras décadas del siglo XX, hablar mal del teatro argentino sin ir al teatro argentino. O sea, un tipo como Joaquín B. González dice, no, yo nunca voy al teatro argentino porque es malo. Y vos decís, ¿y cómo haces para saber que es malo si no vas? ¿No? Hay algo, esto lo vemos por ejemplo, en José Ingeniero, pero revertido, ¿no? José Ingeniero dice, voy al teatro todo el tiempo, tenemos un muy buen teatro. Esto lo dice respondiendo a una encuesta del año 1924 del diario Crítica, cuyo nombre, de ahí te das cuenta del depreciacionismo, el nombre de la encuesta es ¿por qué es verdaderamente malo el Teatro Nacional? Así, o sea, los tipos parten de ahí, de que, bueno, ya estamos todos de acuerdo en que el Teatro Nacional es malo, ¿no? Y opinan militares, artistas plásticos, poetas, Ricardo Rojas, y los únicos dos que defienden el Teatro Nacional son Nicolás Coronado, un crítico, y ¿cómo se llama? Y José Ingenieros, ¿no? Entonces creo que hay un gesto compartido en la intelectualidad argentina que es, tenemos que levantarle el nivel al teatro argentino, ¿no? Y acá esto se nota. Acá, digamos, la idea sería, voy a escribir obras con una monumentalidad tal, espero que no se me enoje si anda por acá. No, debe estar contento. Oye, ojalá, porque la verdad, admiración total. Pero digo, voy a escribir obras como deberían hacerse en los grandes teatros europeos, es decir, elevar el nivel del teatro argentino, y eso hace que hoy nosotros confrontemos con un límite, ¿no? Por ejemplo, yo hasta hace poquito fui subdirector del Teatro Nacional Cervantes y organizamos un ciclo de directoras y directores a los que les dimos un repertorio de obras, tenían que elegir. Cuando quise elegir una obra de don Ezequiel, yo dije, uy, esto es muy difícil de hacer. Digamos, hay un nivel de dificultad, salvo, creo yo, en Sombras, porque Sombras es una obra más pequeña. Pero imagínate cómo haces, por ejemplo, Cazadores. 50 niños invadiendo la escena, entrando. La verdad que me encanta, porque nos está confrontando con un límite, ¿no? Pero al mismo tiempo nos está pidiendo, muchachos, levanten el nivel, ¿no? Algo parecido dice Alfonsín Storni,
que dice: me siento atraída por el teatro, y ella escribió mucho teatro. Publicamos hace poquito el teatro completo de Alfonsina en Losada, y al mismo tiempo dice: pero me alejo de él por la repugnancia. Es terrible, ¿verdad? Lo que dice Alfonsina. Pareciera como campos que por momentos se tocan, pero que parecieran tener lógicas diferentes. Eso me gustó mucho, me parece muy interesante como hipótesis, ¿no? Sí, sí. Yo siempre encuentro cruces entre todo lo que voy leyendo Sí. y lo que vengo investigando, y no puedo dejar de señalar esas convergencias, ¿no? Sí, sí. Esas dinamicidades, pero es muy buena la hipótesis de pensar que esto tiene un peso específico dentro de su propia... Y se le nota, se le nota muy claramente, si no, no puede escribir. Yo tendría que pensar al revés, quizás de acá saltar para afuera y ver si no hay otras inserciones de lo performático, quizás me parece, en las producciones literarias. Me parece buenísimo. Yo también trabajo una hipótesis acá, que es el tema justamente de la conexión de mundos, ¿no? Claro. Esta idea de cómo podemos pensar, por ejemplo, estos textos como escenificaciones de los ensayos, ¿no? Claro. Pero también hay una zona donde la forma teatral, de todo esto que estuvimos hablando, drama moderno, expresionismo, simbolismo, está proponiendo una cosmovisión en sí misma, que no la podés encontrar en los ensayos, ¿no? Lo que dice Humberto Eco, ¿no? La estructura como metáfora epistemológica, ¿no? Es decir, hay saberes que en la estructura teatral Martínez Estrada está desplegando en especificidad, que no estarían en esta otra cuestión. Y si me permiten un par de datos para avalar esta hipótesis. 1931, fundación de la Academia Argentina de Letras, reglamento de la Academia Argentina de Letras, uno de los ítems fundamentales: le vamos a dar mucha bola al teatro porque hay que elevar el teatro, ¿no? Es decir, esta mirada desde las letras respecto del teatro como un sector de cierta indigencia en el que hay que ocuparse. Ahora, salvo Enrique García Belloso, el único dramaturgo, todo el resto del teatro argentino no entró en la Academia Argentina de Letras. Ni Discépolo, ni de Filippino Novoa, ni Cusani, ni Tito Cosa, ni La Gámbaro, ni... Recién acaba de entrar ahora Rafael Espreguio, que va a hacer su ¿cómo se llama?, discurso de recepción, hablando sobre, que él dice, es el segundo dramaturgo en la historia de la Academia Argentina de Letras. La pregunta es, ¿por qué? Pero la literatura siempre, o sea, porque siempre se lo vio como una parte del campo literario, Claro. Una parte menor. Eso, ahí. Que no tenía la calidad de otras cosas. Pero, Se por lo ejemplo, veía como parte del campo literario, sí. Y de hecho siempre se estudiaban los textos, nunca estudiábamos en la universidad, Claro, no se estudiaba la puesta, no se estudiaban otras cosas. No, está muy bien, pero digamos, como dramaturgos, vos en la Academia Argentina de Letras tenés muchos autores que escribieron dramaturgia, como por ejemplo Martínez Estrada. Digo, suponete, no sé, tenés un José León Pagano que tenía una producción fundamentalmente de crítico de artes, investigador, historia de la plástica, etc. Y además era dramaturgo, ¿no? Pero no era dramaturgo específicamente. Digamos, todos los grandes dramaturgos, tipos que escribieron más de 100 obras Pero algunos, claro, les faltaba también lo que es otra cosa que sí que la academia, que es mucha academia atrás. Claro, pero digo, Sí, bueno. pero fíjate qué dato interesante, ¿no? Que un tipo como Carlos Gorostiza, por ejemplo, que podría haber sido un académico, no estuvo en la academia, ¿no? Hay algo de las lógicas de la literatura, ¿no? Avalando esto que decimos, que miran el teatro desde una lógica diferente a cómo el teatro se mira en su propia salsa. Tiene que haber una academia de teatro, una academia nacional de teatro. Totalmente. Y fíjate, interesantísimo este otro dato que dice Nené, ¿no? Hay una academia de bellas artes, pero no está el teatro entre las bellas artes. No, por eso, específico, como quería Pelletier, que van Claro. a decidir. Claro. Está la música, están las artes visuales. Claro, por el teatro, Pero no está el teatro, le faltaba todo lo otro, la puesta en escena, el estudio del público, el estudio Claro. de la expectación, todas esas cosas no Fíjate que si podrían.
es como que el teatro siempre está como entre dos vacíos, ¿no? El vacío que hace el campo de la cultura, ¿no? Que lo veo un poquito como la Cenicienta, y el vacío que hacen los propios teatreros, que no se sienten, no necesitan ser incluidos por estas instancias institucionales, ¿no? Sí, pero no hoy. Hoy también. Yo lo veía diferente, pero pues... Mirá, yo te digo lo que yo percibo en el campo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que sí, de pronto, esto es contrafáctico, ¿no? Pero tener un lugar en el campo teatral no te pide estar en la academia, por ejemplo, o ser reconocido por los críticos de literatura, ¿no? Y un ejemplo claro de ese vacío, de estar entre dos vacíos, ¿no? Fíjense la pobre presencia que tiene el libro de teatro en los suplementos culturales. Exacto. Y la absoluta ausencia que tienen los libros de teatro en los suplementos de espectáculos. Somos como una franja. Yo publiqué ahí un artículo en la revista La Biblioteca, en la Biblioteca Nacional, se llama Libros sin crítica, justamente, que es esto de sale un libro, no sé, a mí me ha pasado mucho esto porque yo he publicado muchas cosas, y no sé, sale un libro sobre Batato Barea y no interesa en los suplementos culturales, pero tampoco interesa en los suplementos de espectáculos, ¿no? Bueno, son condiciones medio marginales y de dinámicas específicas, y también, como diría Bourdieu, ¿no? Con sistemas con reglas propias que hacen que, con sus propias lógicas internas. Se acerca más a la música, en el sentido de que el músico no necesita tanto la academia como en cambio sí del aval del público. El aval del público, claro. Ahora, sin embargo, los músicos están en Bellas Artes, por ejemplo. En la Academia de Bellas Artes, y yo... Pero los suplementos culturales también están bien atrás, o sea, entra la centralidad, la tiene la literatura, Sí. después viene la plástica, después viene la música. Claro. Y si queda un pedacito, queda. Yo creo que esto tiene mucho que ver, perdón, me voy, pero no puedo no decirlo porque hay algo que estudiamos mucho en la historia del teatro, que es lo que se llama el pensamiento antiteatral, ¿no? El pensamiento antiteatral es un pensamiento de rechazo a las prácticas teatrales que viene de muy lejos, ¿no? Por ejemplo, está muy presente en los padres de la Iglesia, en filósofos de la antigüedad clásica, muy presente, por ejemplo, en comportamientos institucionales, ¿no? Y básicamente se ataca a los teatreros por varias razones. La primera razón, porque son personas desconfiables, o porque son irreverentes, o porque no se ríen de todo, ¿no? Hace poquito hubo en Buenos Aires un episodio que fue un grupo de teatreros que quiso hacer un espectáculo en La Recoleta, en el cementerio de La Recoleta. No sé si se acuerdan, se llamaba Tertulia el espectáculo, y los vecinos dueños de las bóvedas interpusieron un recurso de amparo, y es interesantísimo leer en qué se fundamenta el recurso de amparo, que es esto de quieren violar la paz de los muertos, quieren reírse de los muertos, ¿no? Es decir, esta idea del teatrero como una persona desconfiada. Por otro lado, toda la tradición de feminización del varón para la actuación. Las mujeres no actuaban, salvo en determinados lugares, y los varones se disfrazaban de mujer. Por otro lado, la argumentación platónica de la degradación de la degradación, es decir, el teatro como la sombra de la sombra de la sombra, ¿no? Otra cuestión, el problema de la representación icónica. Cómo un histrión va a representar a Dios, va a representar a los ángeles, ¿no? Bueno, hay una cantidad de argumentos de este pensamiento antiteatral que... No podían enterrarlo en el cementerio. Exactamente. Se los consideraba brujos y sobre todo gente moralmente cuestionada, ¿no? Entonces creo que hay algo de todavía de esa estructura de subjetividad que está vigente. Si ustedes me permiten,
dos ejemplos, pues yo he escrito mucho sobre esto, a mí me fascina esta cuestión. Escuela de Espectadores de Buenos Aires, alumna queridísima que viene a la escuela todos los lunes, no la voy a nombrar. Yo la felicito por su hija, es una actriz divina, ha hecho películas, teatro, una de las mejores actrices argentinas. Le digo, ¿estás orgullosa, ¿no?, de tu hija? Me dice, sí, pero no sabes lo que fue al comienzo. Digo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Me dice, no, bueno, cuando nos dijo que se iba a dedicar a la actuación, casi nos morimos. Entonces, ella y el esposo. Yo le digo, no lo puedo creer, si vos amás el teatro. Jorge, por favor, una cosa es amar el teatro y otra tener una hija actriz. Uy, pensamiento antiteatral. Victoria Campo se permitió todo y nunca pudo ser actriz, que era lo que ella quería. Muy bien. Por el padre. Otro ejemplo chiquitito. Estoy dando clase en la Universidad de Rosario con alumnos y hablando de pensamiento antiteatral. Una alumna se me acerca, me dice, profesor, esto que usted acaba de explicar es el fundamento de divorcio que me está haciendo mi marido. Digo, no, me estás cargando. Yo pensé que era como un disparate, ¿no? Clase siguiente me trae el fundamento. Y la idea es, bueno, es actriz, no sabemos qué hacen los ensayos, es un mal ejemplo para los hijos. Bueno, y puedo asegurar esto fue ahora en el año 2014. Es decir, esas estructuras están vigentes. Es muy interesante pensar que de alguna manera esto sigue vivo. Qué raro me resulta, pero pasa todo, por supuesto. Yo me remito a los hechos. Bueno, ¿alguien quisiera hacer algún comentario, pregunta del público? Yo solamente me queda la intriga y no puedo dejar de preguntarte sobre la edición en los años 40 y 50 de estos últimos bloques. Teatro del Pueblo, ¿no? También Teatro del Pueblo, y si Claro. tenés registro de alguna representación o quedaron en la dimensión. Mirá, es muy de probable. escritura. Es muy probable que hubiese esas representaciones, pero que no tengamos Tampoco datos, bien. claro. Porque, insisto, no eran espacios prestigiosos, algo en las propias publicaciones. Pero, por ejemplo, este libro de Pelletieri, donde él hace con Lorena Bercero, y un equipo, él hace como una reconstrucción de los estrenos del Teatro del Pueblo. Vas a ver que tiene dos partes. Son todos, en una primera parte, los estrenos efectivamente nombrados, por ejemplo, en los periódicos del Teatro del Pueblo o en publicaciones del Teatro. Y después todo un sector de datos borrosos e imprecisos, donde no hemos podido, dicen los autores, no hemos podido confirmar si esta obra se estrenó o no se estrenó. Es decir, una ebullición de trabajo que no era reconocida por los medios prestigiosos o los medios masivos de comunicación, y que los propios medios del teatro independiente no llegaban a dar cuenta de toda esa producción. Entonces te encontrás con cosas como esto, La Isla Desierta, una obra que para nosotros hoy es el canon, ¿no? La Isla Desierta sin duda está entre las 20 mejores obras del teatro argentino. No sabemos cuándo se estrenó, efectivamente, porque según las distintas publicaciones dan fechas diferentes. Yo tengo un estudio sobre ese tema. ¿Cuándo se estrenó la Isla Desierta? Qué pena, carecemos de esa información. Pero por ahí en algún momento va a saltar por alguna publicación que no estamos considerando. Pero todas las que hemos revisado no nos brindan certeza, ¿no? Y eso es porque el Teatro del Pueblo, por un vasto sector de la sociedad, especialmente en el campo del dominio de producción, era visto de costadito, como un teatro dudoso, de tal vez no muy buena calidad. Bueno, último y cerramos, porque no, todo bien. Vos sabés que para mí... Estoy muy interesada y quiero aprovechar la buena oportunidad. Pero para mí es un placer enorme y
para mí estar acá y sobre todo estar hablando de teatro y de donde se quiere es como una felicidad absoluta. Sí, en el marco de una posible autorrepresentación del escritor como tal, Sí. ¿vos percibís que esa posición frente al mundo es más bien metafísica, existencialista, de índole filosófica, en relación con lo colectivo y con lo social? ¿O si tenés algún vislumbre o alguna luminosidad de acceso a una dimensión política en lo que crea? En el teatro. En el teatro. ¿Vos o en la producción? En el teatro. En el teatro. Yo creo, si pensamos en teatro, estas tres obras, ¿no? Yo creo que el gran aporte, la gran singularidad de estas tres obras va por lo que yo llamaría el subjetivismo, ¿no? Sí. Es decir, voy a indagar una forma de estar en el mundo de la sociedad que no puedo percibir por los datos externos de la sociedad, sino accedo a una suerte de abducción o de intuición respecto de una subjetividad colectiva interna. Y voy a usar el teatro para poner en evidencia esa subjetividad colectiva. Por eso es tan importante esta ampliación del drama moderno, porque él sigue trabajando el drama moderno, pero lo usa para poner en evidencia una estructura de subjetividad. Yo creo que esto además, esto llegó para quedarse en el teatro argentino. Por eso también, yo no lo comento esto, pero digo, más allá de si se leyó o no se leyó, esta actitud de utilizar el teatro para poner en la superficie una estructura de sociabilidad profunda, es un mecanismo que después lo vamos a encontrar en Cusani, en Gámbaro, en Eduardo Pavlovsky, en Tito en De Checo. Es decir, hay algo muy interesante que sería el realismo cosmético externo no permite cifrar la sociabilidad profunda. Entonces, Martínez Estrada dice, voy a utilizar el drama moderno realista de tesis, pero para visibilizar una estructura de subjetividad que es tremendo lo que dice, ¿no? La estructura de odio, de muerte. Cartoon, cuando hace el ala de criado, ¿no? Exactamente, Cartoon tiene mucho de esto, Marechal tiene mucho de esto. Es decir, yo les propongo, si les parece, releamos la historia del teatro argentino desde una matriz expresionista. Esa mirada negativista, ¿no? Negadora, Sí. de la realidad y del mal sobre el bien, ¿es más personal o social Yo lo que siento es que podemos tomar muchas posiciones frente a la visión de Martínez Estrada, ¿no? Pero creo, y voy a decir pensando en voz alta, como quien dice, ¿no? Es decir, me costaría mucho fundamentar esto, pero siento que la apreciación, yo siento que Martínez Estrada tiene una tremenda confianza en su intuición y que hay algo que él observa que viene de cuando él explica los orígenes de la Argentina, ¿no es cierto? De Nietzsche. Claro, que viene de una intuición de dados estos orígenes tan brutales entre el vacío, lo salvaje, la delincuencia española, digamos, hay algo de esa estructura matriz originaria que se sigue proyectando en el presente, ¿no? Por supuesto, mi maestro Pajé en la Raya me lo dijo cuando yo tenía 19 años. Me dijo, mire, lea a Martínez Estrada, lea a Rodolfo Kusch, lea a Mallea y no le dé bola a lo que dicen los sociólogos. Porque la crítica de los sociólogos sería, che, ¿dónde está la fundamentación cuantitativa de esto que está diciendo? Yo creo que él está basándose en una profunda intuición, pero mi maestro Pajé en la Raya lo que me dice es una manera de pensar la Argentina es desde ese lugar. Y creo que ese es el gran aporte de Martínez Estrada, ¿no? Para mí... Un modelo nociológico intuitivo, él detalla en el ensayo sobre Nietzsche. Muy bien, muy bien. Como para recogerlo de allí y reconsiderarlo. Es otra forma es otra forma de pensar la patria. En términos escénicos, yo diría objetivar la subjetividad social.
Es decir, no las relaciones externas, los buenos modales, el costumbrismo, el elemento exterior de la realidad, sino la sociabilidad profunda, donde de pronto, esto que está en la primera escena de Cazadores, ¿no? Que es, vos ves a una tía y a una sobrina con un ovillo, ¿no? Y de golpe mirás bien y aparece el pattern de la muerte, de las parcas, ¿no? Bueno, creo que esa es la gran operación que vemos en el teatro, y no solo en el teatro de Martínez Estrada, ¿no? Y yo la valoro enormemente porque además el drama moderno necesita de la sociología, ¿no? Por esto que decíamos antes de Ibsen, leía a los científicos de la época, leía, no sé, a los naturalistas, al positivismo, y él lo dice y está en sus cuadernitos de notas, ¿no? Pero creo que ya Strindberg habilita otra forma de relacionarse, que es esto de la subjetividad también es histórica, vivimos el mundo subjetivamente, y por lo tanto la tesis puede estar puesta al servicio de la exposición de la subjetividad, no solo de los grandes descubrimientos del objetivismo científico. Bueno, creo que eso es para mí lo que me fascina de Martínez Estrada, ¿no? Maravilloso, excelente. Un Bueno, placer. muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la Un placer que invitación. nos acompañe en la Fundación. Estamos No. muy agradecidos. Muchas Sí. gracias y gracias a todos por acompañarnos.